Es impactante cómo te pones a imaginar cómo le hacían tantas familias para salir, para dejar toda su pertenencia y salvar la vida, ¿no? Es increíble, aquí parece una zona de guerra. Los artistas, señores, siguen demostrando su apoyo luego de los voraces incendios en la ciudad de Los Ángeles. Tania Charry está con artistas que han dicho presente. Adelante, Tania, cuéntame qué es lo que está sucediendo con ellos. Creo que está con Gerardo Ortiz y otros artistas que van a estar ayudando, igual que Larry Hernández. Estás por Altadena en el día de hoy, adelante. ¿Cómo estás, Lili? ¿Cómo estás, Raúl? Efectivamente, estoy en Altadena con artistas que queremos muchísimo en nuestro show, Gerardo Ortiz, Larry Hernández y Misael también, que es una persona que ha ayudado muchísimo a traer comida, sobre todo a los bomberos. Larry, ¿cómo estás? ¿Cómo has vivido tú estos incendios aquí en California? Bueno, primeramente impactado, ¿no? Al entrar aquí a Altadena, uno puede ver noticias, a nosotros nos llegaron las notificaciones de evacuación en mi casa, pero obviamente no llegó la lumbre allá, ¿no? Entonces, agradecidos también porque no vivimos esa experiencia, pero al entrar aquí es impactante cómo te pones a imaginar cómo le hacían tantas familias para salir, para dejar toda su pertenencia y salvar la vida, ¿no? Es increíble, aquí parece una zona de guerra, honestamente estamos platicando con varios de los sheriffs, de los bomberos, y es increíble que también Dios nos dé la oportunidad de traerles café, desayuno, traemos una lonchera para obviamente pues, proporcionarles comida, ¿no? Fíjate, Lili y Raúl, que Gerardo vive en una zona, y sin decir exactamente su ubicación, una zona donde anoche había mucho viento, ¿no? Más o menos por Calabazas, así. ¿Cómo sientes tú en estos momentos? Porque pues sí, peligro no siguen los vientos en algunas áreas, pues, qué bueno que aquí en la parte de Altadena no hay más vientos. Como lo mencionó Larry, desde que llegamos nos dimos cuenta de que esto es irreal, la verdad, nos tocó verlos en la tele, en fotos, pero no es como estar aquí, de veras darnos cuenta del trabajo que están haciendo los bomberos y es increíble, la verdad, estoy impresionado y esperemos que paren estos vientos, la verdad, porque sí, estas últimas 2 noches es increíble el viento de fuerte que está y pues que paren todas estas lumbres. Y Gerardo, fíjate que tiene como ciertos vínculos con esta zona porque creció en Pasadena, claro. Es como la ciudad pegadita aquí a Altadena, que cuando entraste te impactó muchísimo todo esto. Sí, muy impactado ver pues las iglesias, algunos lugares que me tocó visitar de más morro cuando estuve por acá en Pasadena, Altadena, que pues yo nacido aquí en Pasadena y pues tengo conocidos, familiares y pues me tocó estudiar también por acá en Pasadena, así que pues nada, ¿no? Es tratar de brindarle todo el apoyo a la gente aquí a Altadena y agradecido también pues con los firefighters que han estado pues ayudando y pues, apoyando, ¿no? Con esta situación. Y decíamos en algún momento, Lili, Raúl y amigos televidentes, que los bomberos no han ido a sus casas, ellos no han tenido el turno del miércoles, no, están 24/7 aquí, duermen en las oficinas del sheriff, duermen en shelter, y por eso Misael de los restaurantes Mamá por Dios ha invitado a nosotros para que vengamos a traerle comida a los bomberos. ¿Qué te motivó para eso? Pues para apoyar un poquito a los bomberos y a todo el equipo de policía, sheriff y todo eso, porque aquí están 24/7, como dices, son jornadas de 11, 12 horas que no pueden ir a comer o ir a tomar lonche, entonces le traemos un poquito de café y chilaquiles para que desayunen y dar un poquito de todo lo que nos da la ciudad. Larry, la reconstrucción de Los Ángeles hay que apoyarla completamente. Así es, yo creo que es lo más importante. No, y también quiero crear conciencia a todos ustedes de que si ven algún sitio donde donar, lo hagan, por favor. Hay gente que viene, bomberos de Salinas, de otras partes, y bueno, aquí venimos a apoyar, y lo más importante, de verdad, a ustedes que están allá en la televisión, no se pueden imaginar lo impactante que es estar aquí. Lili y Raúl, regresamos con ustedes en el estudio y vamos a hablar con ellos más adelante. Aquí traeremos más imágenes de lo que están haciendo Larry, Misael y Gerardo aquí en Altadena. Tania, un momento, no te vayas gracias, todavía, quiero hablar contigo y vamos a dar las gracias a ellos por lo que están haciendo. Los vientos no son tan fuertes hoy como se esperaba, ¿no? Los vientos, dependiendo la zona. Aquí donde nosotros estamos no hay vientos. En Hollywood no hay vientos. Pero como te decía Gerardo, él vive en la zona en donde los fuegos están más fuertes. Más o menos por Calabazas, por Porter Ranch. Ahí están fuertes los vientos. Encino, que ya evacuaron, creo, muchas personas de Encino. Toda esa área que todavía está siendo afectada por los fuegos, que creo que ya pasó de estar de un lado de la montaña, ya está pasando para el lado del área de Encino, entonces pues creo que ya se nos está acercando un poco más. O sea que lo que Tania, deja de ser peligro en unas zonas vuelve a ser peligro a otras. Tania, ¿cuántas personas permanecen todavía evacuadas? O sea que no pueden regresar a sus casas.
Muchísimas, Lili, muchísimas. Aquí, por ejemplo, en Altadena y en Pasadena hay muchísimas personas que fueron evacuadas y todavía, perdón, no han podido regresar a sus casas. Incluso muchas de ellas, si tienen que buscar medicinas o algo esencial para su vida, tienen que ser escoltados con la policía. Va la policía, los acompaña, recogen lo que tienen que recoger y se van, porque no tienen luz y no tienen gas. Muchísimas gracias, Tania. Muchas por gracias por este reportaje. Nos los saludas y qué buen gesto que están haciendo. Señores.